continuar con nuestro desarrollo, que tiene como título: El tiempo se acaba. Ya no hay mucho tiempo, el tiempo es muy corto y los acontecimientos se aceleran. La tierra está llena de violencia, como lo dice Génesis 6:7 con el diluvio, llena de crímenes, de engaños, de mentiras, y ya la raza humana no soporta más. Estamos viendo, especialmente en nuestro país, la ola de crímenes, de violaciones, asesinatos. En el mundo político, los engaños, la mentira, la lucha por el dinero, como si fuese la panacea que va a liberarnos de todo lo malo que hay en este mundo. Y todas estas cosas nos dicen que Cristo ya viene. Por lo tanto, yo voy a leer aquí un texto donde el apóstol Pablo en sus primeros discursos expresó cierto asunto cuando estaba en Atenas predicando en el Areópago a los filósofos de aquella nación. Y él les dijo que Dios, hablando de Dios verdadero, porque esta era una nación muy idólatra, los griegos tenían toda clase de instrumentos que ellos adoraban, y tenían la costumbre en la época en que Pablo llega allá, de toda aquella persona del país le gustaba, dice que una de las cosas que más les gustaba era decir cosas nuevas y escuchar cosas nuevas. Y cuando llegaba un extranjero predicando algo, se amontonaban alrededor de él para saber qué nuevas cosas les traía. Entonces Pablo, hablándole de Dios verdadero, le dijo que Dios, de una sangre, Dios nuestro, el Dios creador, el que nos hizo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Aquí está claro, él le dijo que Dios es el que nos dio vida y existencia en este planeta. Y dice Pablo, siguiendo el lineamiento de lo que quiere decirle, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Noten aquí que Pablo declara que el tiempo y todos sus acontecimientos están dentro de un programa establecido por Dios hasta la consumación de los siglos. Pues noten cómo sigue diciendo, y les ha prefijado. Desde antemano Dios tiene un itinerario, y dice aquí que Él nos ha prefijado el orden de los tiempos. Los acontecimientos que han ido sucediendo en orden desde la caída de Adán hasta este momento están programados por Dios, ya que Dios ve el fin desde el principio. Él no necesita esperar que las cosas sucedan para saber lo que va a suceder, porque Él tiene la capacidad de ver el futuro y de decir lo que va a acontecer, no importa la distancia en tiempo que le separen de esos acontecimientos. Eso dice aquí, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. También dice aquí que Dios ha determinado un límite de nuestra vivienda, nuestra estadía en la tierra. Y eso es lo que la tierra, los habitantes de la tierra debemos entender, que Dios es el dueño de este mundo. Yo no he venido aquí a predicar un sermón. Yo he venido a hablar con ustedes, con los que escuchan en este programa, para que entendamos que ya no es tiempo de sermoneo, de bla, 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 de qué bonito sermón, no. De que se sí sabe, de que fulano se entiende, no. Debemos tomar esto para nosotros, como nosotros tomamos nuestros intereses, y aún más, puesto que los intereses que están en juego aquí son eternos. La comida, la ropa, la casa, el dinero, la fama, todo eso se ve en un momento. Nosotros somos testigos de gente multimillonaria, famosa en la tierra, que de repente desaparecen de nuestros lados y se olvidan como si no hubieran existido. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Jesús nos enseñó eso. Por lo tanto, debemos entender que Dios ha puesto un límite. Dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de nuestra hábitat en esta tierra. Y ese límite ya está por terminarse ya,
y el momento de Dios. Este es el tiempo de Dios para nuestra generación actual. Lo que a nosotros nos ha tocado vivir y enfrentar ha llegado. Esto no es cosa de hombre, esto no es asunto de científicos, esto no es asunto de dirigentes religiosos, este no es asunto de tecnología, este es un asunto de cosas poderosas que están fuera del conocimiento, del alcance del ser humano. Estamos luchando con algo terrible. El mundo está en manos del diablo y sus secuaces, y la tierra sigue su camino en su gran mayoría, sin entender que Dios, nuestro Creador, es el amo y Señor de esta tierra, del universo y de nosotros, porque Él nos creó. Y seguimos poniendo nuestra esperanza en los hombres. Muchos saben que algo grande está por suceder, y está sucediendo y está por suceder, pero los placeres de esta vida, los placeres momentáneos y pasajeros, nos dominan. Y por un bocado de pan, un trago de cualquier cosa, por el dinero, le hemos dado la espalda a Dios. Y la mayor parte de la humanidad está muy lejos de Dios, incluyendo el mundo religioso, que lo que profesamos era Dios. No estamos no hay mucha diferencia entre los que no conocen a Dios y los que decimos conocerle, porque aún el mundo religioso presenta una crisis penosa, como veremos a través del tema, que degrada y avergüenza nuestra relación, nuestra profesión de fe ante el Creador y ante el mundo. La iglesia no está mejor parada que el mundo. Está sucediendo lo mismo que sucedió en el primer advenimiento de Jesús, cuando vinieron aquellos sabios del oriente, encontraron a un pueblo indiferente, ignorante, lejos de Dios, disfrutando de los placeres. Aún los religiosos solamente se ocupaban de los intereses personales y los beneficios de la religión. La iglesia estaba descarriada, siendo también tan culpable como ellos, ya que Dios nos ha dado a nosotros una fuente de luz que todos podemos alcanzarla, y esa es la Biblia, la palabra de Dios, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sigue diciendo el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque de cierto Él no está lejos de nosotros, de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Cada respiración, cada movimiento, cada acto, cada pensamiento está involucrado en la vida que Dios nos da, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Nada, ninguna cosa en esta vida puede hacer nada sin la presencia y la voluntad de Dios. Dice el versículo 30 y 31 de Hechos 17, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ya nadie puede reclamar ignorancia, porque la Biblia ha sido predicada y está siendo predicada por todos los medios habidos y por haber en este mundo. Y todo el mundo ha escuchado algo de Dios lo suficiente para temerle y buscarlo. Pero la profesión de fe ha sustituido la lealtad al Creador. Y el mundo no ha visto la manifestación de los hijos de Dios como es el ideal divino para que el mundo le conozca y se convierta. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Aquí dice que Dios pasó por alto la ignorancia de los tiempos. Israel no cumplió con anunciar el Evangelio, pero desde que Jesús vino y reorganizó la iglesia, Dios ha tenido un remanente que con lucha y mucho sufrimiento ha podido comunicar al mundo esta verdad, y la Biblia ha sido distribuida en muchos idiomas, en todos los confines de la tierra, la radio, la televisión, la literatura,
las comunicaciones personales en las calles nos han dicho que Cristo viene y que debemos arrepentirnos. Por cuanto, dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí está. Ya no podemos reclamar ignorancia. Las personas que hoy son esclavas de aquellos que fungen como dirigentes religiosos, políticos, lo que sea, y que entregan su mente y su voluntad y su conciencia a lo que ellos dicen, no tienen razón para andar en ignorancia. Porque la Biblia misma nos ha dicho que no podemos confiar nuestra conciencia, nuestro destino en manos de hombres, porque ella nos ha dicho que maldito el hombre que confía, que se apoya en el hombre. La palabra de Dios nos representa a Jesucristo como el pastor de las ovejas, de aquellos de los cuales Él murió. Jesús es nuestro guía, Él es nuestro Salvador, y por lo tanto hemos de dar cuenta de nuestra conducta que hemos llevado y estamos llevando en este mundo. Es necesario que la iglesia y el mundo deje de mirar a los hombres, no importa cómo se llamen, ni el cargo que ostenten en la tierra. La salvación no es asunto de cargo, no es asunto de título, no es asunto de iglesia, no es asunto de sistema. La salvación es un asunto que tiene que ver con Dios y conmigo. Es un asunto personal. Nuestra tierra cayó en la desgracia del pecado y la sentencia es la muerte. Este es un planeta condenado a muerte y Dios en su amor y en su misericordia diseñó un plan que conocemos como el plan de la redención, que entró en vigencia en el momento en que Adán y Eva fueron engañados por el diablo. Se le comunicó que Dios había diseñado un plan y lo tenía igualado por si alguno de los mundos caían en pecado, engañados por el Satanás y sus secuaces, y que ese plan consistía en que su Hijo Jesucristo, Dios daría una oportunidad al mundo, un tiempo determinado, como dice aquí, que Él nos dio un tiempo determinado para que todo hombre o mujer que le tocase nacer en este mundo condenado, tuviera una oportunidad, la cual conocemos como la gracia, una oportunidad de volvernos a Dios, porque en el cielo Lucifer violó los mandamientos de Dios, se separó del Señor y pecó, porque la Biblia define el pecado como transgresión de la ley de Dios. Este asunto dio origen a lo que conocemos como la gracia, porque nuestros padres pecaron, desoyeron y se descuidaron. Y este asunto dio origen a lo que se llama la gracia, la oportunidad de volver a la obediencia, a someternos al carácter divino. La gracia es una oportunidad, la cual todo aquello que como Adán y Eva conocieron, pone su confianza en ella, se puede entonces producir en él lo que conocemos como la fe. La fe es resultado de la gracia, porque se les da el conocimiento a nuestros primeros padres de que Dios nos da una oportunidad y ellos creen, tienen confianza en esa promesa y ahí entra en acción lo que se llama la fe, que no es más que la confianza que tenemos en las promesas de Dios. El pecado se produce cuando violamos un punto de aquel código divino que fue dado a la humanidad. La gracia de Dios nos salva, porque la muerte de Jesús se le presenta al pecador arrepentido como si él hubiese muerto por su propio pecado. Él paga nuestro delito con su muerte, pero nosotros no podemos seguir pecando, adulterando, mintiendo, robando, asesinando y comiendo y bebiendo como nos da la gana. No podemos seguir violando el código divino. La ley es la norma de conducta, no es para salvar. La ley no salva, sino revela el camino del bien y del mal.